Ahí está. Y ya para eso, para charlar, voy a hacer un análisis de todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos a Nahuel Silva, un compañero, ahí es coordinador del programa programa se le dice, o coordinador del área de manos a la obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo andas, Nahuel? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, bien. Dije bien el título porque yo con los títulos soy medio... Sí, está bien. Algo parecido. Algo así. Algo así es. Bueno, ¿cómo anda, Nahuel? Muy bien, está arrancando el día. Sí, estuviste recorriendo el país, te vi, estuviste por Jujuy, esta etapa te tocó, creo, recorrer lo que no recorriste en tu vida. Y recorrimos este año 15 provincias, cada una de las provincias diversas localidades. La última fue Jujuy, estuvimos en la región de la Yunga, pero también en la Quebrada, visitando compañeras, compañeros que se organizan en torno a la economía popular, pero que al mismo tiempo discuten un proyecto de país que necesita emerger en la Argentina, ¿no? Y en esa recorrida, ¿qué experiencia tuviste? ¿Qué es lo que viste? Bueno, siempre charlamos nosotros fuera de lo que es el aire por la actividad que tenemos en conjunto, que la expectativa a veces la vemos de las provincias hacia el conurbano y a Capital. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira que hay como dos dinámicas, dos realidades que van a otro tiempo y en otra lógica, ¿no? Luego tenemos el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Uh-huh. Yo lo que veo es un pueblo que trabaja y que produce y que lo hace en condiciones muy desfavorables. Uh-huh. En el caso de la economía popular tenemos alrededor de la mitad de la clase trabajadora argentina fuera de convenio colectivo de trabajo y estima que entre 5 o 6 millones de trabajadores y trabajadoras se desenvuelven en lo que hoy se conoce como economía popular, que tiene que ver con todo ese pueblo que se inventa el trabajo para poder llevar un plato de comida a sus hogares, y que se organiza muchas veces de manera cooperativa, en otros casos de manera asociativa y en otros casos de manera independiente, digamos, ¿no? Y que se nuclean en distintos emprendimientos productivos, desde la agricultura familiar, el reciclado, la actividad textil, los vendedores ambulantes, los artesanos, artesanas, ni hablar los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en espacios sociocomunitarios, en distintas expresiones de organización comunitaria que al mismo tiempo son expresiones del trabajo, digamos. Así es. Vos, vamos a entrar en un análisis ahí por ahí que lo que se viene charlando mucho cuando se dice, bueno, generar trabajo genuino, como si el trabajo de la economía popular no fuese genuino, y la discusión y el debate que siempre damos, el trabajo existe, está y lo realizan. Una cosa es el empleo, que es la relación entre un patrón y el trabajador, que te reditúa a alguien, ¿no? Y otra cosa es el trabajo, que es lo que se produce. Recién dijiste en un momento artesanos, campesinos, todo que se vuelven a autogestionar. Y aquello, bueno, que tenemos un análisis de la historia, que venimos del peronismo, la reivindicación fue de la organización de la clase obrera a través de las grandes fábricas. Y este modelo en el mundo está cambiando y se vuelve de vuelta a estas cuestiones de la economía popular, o en la época del feudalismo era el artesano y el campesino que estaban en el interior. ¿Vos eso lo ves como un avance, como un retroceso o como una nueva forma de organización obrera? Obrero o trabajador. Desde lo que se conocía en la etapa dorada del capitalismo, de la década del 40, del 50, del 60, fue la del siglo XX, ¿no? La sí. Etapa del capitalismo industrial, donde la clase trabajadora, estoy hablando en términos internacionales, ¿no? Había logrado
una participación importante en la distribución del ingreso, que ha logrado y conseguido derechos laborales, y que a partir de la década del 70, con las políticas del consenso de Washington, el quiebre de lo que fue el patrón, el fin de lo que fue el Bretton Woods y la explotación del dólar, y ha generado la crisis de la sociedad salarial, como se la conocía en términos de Bauman, en términos de Robert Kastel, podemos nombrar algunos pensadores, sociólogos, economistas que planteaban que detrás de ese capitalismo, la contracara de ese capitalismo industrial, mediados del siglo XX, era la sociedad salarial. Bueno, esa sociedad salarial estaba en donde el trabajo con derechos, en el marco de la relación con el capital, era el que ordenaba la vida de la familia, está en crisis. Pero no está en crisis ahora, está en crisis desde la década del 70 para acá. Hubo una contraofensiva del capitalismo y el capitalismo financiero para volver a recuperar esa tasa media de ganancia que había perdido producto del avance de la clase trabajadora a nivel mundial. Y bueno, eso en la Argentina se expresó en la dictadura militar, con un genocidio, un modelo económico que se expresó también con un genocidio brutal, y que siguió después durante y terminó, digamos, como punto de inflexión con la crisis del 2001-2002, que va a tener ahora en pocos días, se van a cumplir 20 años de ese aniversario, ese fatídico aniversario que también expresó el argentinazo y la lucha de los movimientos, hoy de los movimientos populares, pero del pueblo argentino en su conjunto, y que expresó la crisis de ese modelo. Ahora, como vos decís, pero hoy hoy la relación salarial, ¿no? ni aún la relación salarial está integrando a los trabajadores y las trabajadoras, porque tenemos trabajadores en relación de dependencia pobres, ni hablar de los trabajadores de la economía popular. Entonces, hay un emergente que tiene que ver con el descarte, producto del descarte que el propio sistema genera sobre los trabajadores y las trabajadoras. Ya no los explota el capital, o los explota de manera indirecta, apropiación indirecta de plusvalía, como puede ser el caso bien concreto de los cartoneros, sí. y que bueno, que se expresa en millones de trabajadores y trabajadoras que hoy se desenvuelven en lo que conocemos como economía popular. La realidad es que ha sido la consecuencia del modelo neoliberal, digamos, ¿no? Pero a eso se le ha atribuido y se ha construido una propuesta organizativa, una propuesta laboral, organizativa, política, que se expresa hoy en la sindicalización del sector, que se expresa hoy en una agenda que llevan organizaciones populares que trabajan en el marco de la economía popular organizada y llevan proyectos de ley al Congreso de la Nación, y que además participan en política, ocupan espacios de decisión en algunas áreas del Estado, están empezando también a alzar la voz en el Congreso de la Nación, y eso es un fenómeno de la etapa, pero es un fenómeno que se expresa producto de la lucha de los últimos 30, 40 años en la Argentina. Esa nueva forma de organización que se está dando, que de hecho se expresa en la calle, ¿no? Porque uno de los debates era que al retirarse la fábrica o el ámbito donde el trabajador estaba en forma colectiva, ¿no? Vos podías estar en contacto con tu par al lado y eso te permitía la asamblea inmediata, la relación, ¿no? En una empresa donde trabajan 50. A la economía popular, que es una cuestión más monotributista, más liberal, la salvación por ahí del compañero en la necesidad de buscar. En su momento eso se decía que iba a romper el grado de organización. Sin embargo, el OUTEP en los últimos años ha demostrado que un gremio tiene la capacidad de movilización y de organización más grande que la CGT. Es todo lo contrario, por las últimas movilizaciones, la que hubo, la del 18
de octubres eran 500.000 trabajadores, 250.000 de 3.000 sindicatos organizados con la estructura vieja y los otros 250.000 que estaban expresados en la calle en forma orgánica, disciplinada, era de la UTEP. Y esto es sorprendente, ¿no? En el mundo se analiza cómo puede ser que una organización que no tienen patrones sus trabajadores hayan logrado ese volumen, ¿no?, de disciplina que no lo puede tener los gremios a la antigua, ¿no? ¿Vos eso cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo lo analizás? Mira, como bien decís, hay la propia dinámica del sistema de descarte del ser humano invita a generar las condiciones para que cada uno se salve de manera individual. Es decir, que el sistema busca permanentemente que los trabajadores, las trabajadoras, en esta idea del darwinismo social, se salve de manera individual y que, producto del mérito que cada uno tenga, pueda tener una salvación individual. Bueno, esa dinámica es la que busca romper permanentemente la organización de los movimientos populares que se organizan entre los más humildes, buscando generar instancias de organización y participación comunitaria bajo otras premisas que tienen que ver con lo que nos dice el Papa Francisco en sus encíclicas, ¿no? Que nadie se salva solo. Ya lo decía Perón, solo el pueblo salvará al pueblo, pero también entendiendo que el todo es superior a las partes y que la unidad es superior al conflicto. Entonces, realmente el sistema permanentemente invita a la idea de la salvación individual, y frente a eso hay una propuesta política organizativa de organización del sujeto laboral, entendiendo a los compañeros y las compañeras que se inventan el trabajo como trabajadores, como sujeto laboral, y que se organiza por tener los mismos derechos que los trabajadores y las trabajadoras que están hoy bajo convenio colectivo de trabajo, pero que además discuten un modelo de país, que discuten no solamente la agenda del sector, sino que se discute cuál es el rol de la economía popular en un proyecto de nación, que desde una mirada integral de los problemas de la Argentina. Me parece que eso, tener un sector organizado que expresa hoy en potencial a la mitad de la clase trabajadora argentina, organizándose en la calle, participando, expresándose en las calles, expresándose en el Congreso, proponiendo leyes que mejoren el sector, participando en las legislaturas, en los consejos deliberantes, siendo parte de la toma de decisiones en el Estado, es un avance, así como en otro momento Perón tenía en el Congreso de la Nación o en el Ministerio de Trabajo a los trabajadores conduciendo los destinos del Estado y conduciendo los destinos de las leyes que las embajadas para hacer grande la nación. Nosotros creemos que también hoy los movimientos populares tienen que ser parte de esa discusión de un proyecto de nación integral. Y bueno, eso molesta, le molesta a la clase política, a toda la clase política, no solamente a la clase política de la oposición, digamos, ¿no? Sino que a veces hasta le molesta a algunos compañeros nuestros, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay que dar una profunda discusión con el conjunto de la sociedad, pero no hay nada más genuino y representativo que desde los sectores populares se pueda llevar adelante las iniciativas que el pueblo y que la patria necesitan, digamos, ¿no? Es con el sujeto popular organizado, con el sujeto laboral organizado, participando y siendo protagonista, pero además siendo parte de la toma de las decisiones. Históricamente han quedado siempre y hemos quedado siempre con la ñata contra el vidrio en la puerta siempre de los despachos o de las oficinas, y después las decisiones las toman otros. Yo creo que hoy algunas decisiones o algunas cuestiones los movimientos populares han tenido participación. Ni hablar la masiva marcha por el Día de la Militancia. Nosotros creemos que
en parte ha sido un triunfo de los movimientos populares porque bueno, se fue gestando ya hace unos meses con el movimiento obrero organizado, que se ha discutido con los sectores del Frente de Todos, que había la necesidad de volver a poner a la militancia y volver a poner a los trabajadores y a las trabajadoras organizados, movilizados en la calle. ¿Por qué? Porque tenemos bajo nuestra cabeza, sobre nuestra cabeza, mejor dicho, la negociación más grande que se pueda, de la que se tenga historia con el Fondo Monetario Internacional, el crédito más grande que otorgó el Fondo Monetario a un gobierno neoliberal, a Macri. Básicamente estamos hablando de que le prestó a la Argentina un plan Marshall, que fue lo que Estados Unidos inyectó en Europa para reconstruirla después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no dimensionamos el nivel de gravedad que tiene eso hoy en día y lo que genera el condicionamiento brutal que está generando sobre el destino de la patria, ¿no? No, y encima, ¿para qué lo dieron el crédito? Porque si hubiese sido para inversión de la industria, la recuperación del trabajo, decís, bueno, ¿cuánta plata para ayudarnos a crecer? Pero fue para que se vayan por otro lado, ¿no? Encima sí, el correlato del crédito del Fondo Monetario fue la fuga de capitales. En todos los ciclos neoliberales, del 76 al 83, lógicamente después del 89 al 2001 y el del 2016 al 2015-2019, hubo tres fenómenos. No se puede entender el endeudamiento sin una tasa de interés real positivo y la fuga de capitales. Los tres procesos se dan en simultáneo: mega endeudamiento, tasa de interés real positiva y fuga de capitales. Ese es el modelo de financiarización y de saqueo que implementaron los neoliberales a lo largo de la historia. El del macrismo fue el más brutal en términos de tiempo, porque en 4 años endeudaron a la Argentina en prácticamente a una velocidad mucho mayor que la dictadura y el menemismo, digamos, ¿no? Y el saqueo fue a una velocidad impresionante y ha quedado profundamente condicionada a la Argentina. El no entender esto hoy es un grave error, porque hay una fragilidad que todavía tenemos y además una tensión distributiva que se viene dando fruto de que la economía se empieza a recuperar, pero lo que ha generado ese crecimiento hoy no está siendo apropiado por los trabajadores, sino que está siendo siendo apropiado por los sectores concentrados de la economía, ¿no? Por los exportadores y por los grupos económicos. Bueno, ahí también hay una discusión en el marco de quién se apropia del excedente fruto del esfuerzo de todos los argentinos, de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces hay que organizarse, estar en la calle y pelear desde adentro apoyando a este gobierno, porque es el punto más alto que tenemos hoy de defensa de los intereses nacionales en la Argentina, ¿no? Y además en un contexto regional muy complejo. Por lo tanto, nosotros desde el peronismo creemos que hay que seguir fortaleciendo la unidad del peronismo, del Frente Nacional, pero con los trabajadores movilizados, defendiendo este gobierno y trabajando para poder salir adelante y realmente pensar un proyecto de nación que implique también una planificación y políticas de Estado. Pero bueno, estamos con el Fondo Monetario, estamos en el medio de una discusión, necesitamos el pueblo organizado para defender a los intereses nacionales. Para que tenía cortado el micrófono justo. Nahuel, ahí cuando venía haciendo la correlación, ¿cómo ve la intención? Esto que decías, los movimientos populares y sociales fueron capaces de hacer el 7 de agosto,
fueron capaces de convocar a la movilización posterior a la elección de las PASO, fueron capaces de hacer Chicago, fueron capaces de hacer Morón, fueron capaces de hacer el 18 de octubre, fueron capaces de hacer el 17 de noviembre, y ahora en la charla de ayer, donde tuvieron, no sé si tenés más información o tenés la misma que yo, porque por ahí no nos pudimos comunicar después de la reunión con Gastón, estoy tratando de comunicar, pero por lo que veo en la red de los medios, hay una fuerte inserción y avanzada desde los movimientos sociales, de las centrales obreras, en función de darle más dinámica, y la construcción hacia este 10 de diciembre con Lula y con Cristina en Plaza de Mayo. Sí, también tengo la misma información que vos. Hasta ahí, la de los medios. Yo creo que hay un ciclo, el ciclo que se abre es un ciclo debe ser un ciclo, y creo que el gobierno lo está viendo, nuestro gobierno lo está viendo, Alberto, Cristina, un ciclo de mucha movilización y participación popular, con el protagonismo de la militancia y de los sectores de la militancia del Frente de Todos. Lo de Lula es un dato muy importante, porque todos sabemos que un triunfo de un gobierno popular en Brasil mueve el tablero en América Latina, y podemos pasar de una etapa de disputa a una etapa de avance, digamos, ¿no? Si tenemos gobiernos populares en Argentina y en Brasil, tenemos mejores condiciones para volver a reconstruir ese ciclo de gobiernos populares en la región, en el marco de la unidad latinoamericana. Por eso es muy importante acompañar a Lula y poder llevar adelante un proceso de recuperación del gobierno en Brasil, que será un triunfo para toda América Latina, como lo fue la Argentina en el 2019, como lo fue en el 2020 la recuperación del gobierno en Bolivia, con una participación central del gobierno argentino y el presidente Alberto Fernández. Y después, lógicamente, esto que vos decís, también entiendo que el 20 de diciembre va a haber un aniversario, un acto con movilización popular de las organizaciones populares en el marco del aniversario del 19 y 20 de diciembre. Se cumplen 20 años y que entendíamos también que Alberto iba a participar de esa conmemoración, que también en términos simbólicos es muy, muy, muy fuerte, y que bueno, pero nosotros vemos que se abre un ciclo de duras batallas que van a implicar y que deben implicar protagonismo del pueblo trabajador, de los humildes, de la militancia, del movimiento preorganizado, de las organizaciones nucleares en la UTEP, de las organizaciones políticas, sociales, culturales, de los jóvenes, de los estudiantes, de las mujeres, bueno, en definitiva de las mayorías populares, digamos, ¿no? Para realmente poder avanzar, no digo terminar, pero sí avanzar y terminar de reestructurar el ciclo de mega endeudamiento que nos ha dejado Macri, y volver a poner a la Argentina en una senda de desarrollo nacional, con eje en la soberanía, como decimos nosotros, con eje en la soberanía en cada una de las políticas públicas que se lleven adelante en favor de la nación, y que eso implica un fuerte proceso de participación popular, y por supuesto ni hablar la unidad del peronismo y del Frente Nacional. Así que bueno, yo creo que eso es lo que viene, porque tenemos 2 años para revertir esa situación, y no nos podemos permitir que un gobierno neoliberal vuelva a gobernar la Argentina. No podemos permitirnos, así como hubo un ciclo corto neoliberal de 4 años, que haya otro ciclo corto de gobierno popular y que vuelva a venir una noche negra neoliberal. Así que tenemos un gran desafío por delante. Nahuel, ahí cuando decís la construcción o en el marco de la unidad del peronismo, el 17 de noviembre se planteó que los candidatos deben ser elegidos por su militante, ¿no? En todos los rangos. ¿Vos eso lo ves como positivo, el planteamiento de Alberto? Bueno, muchos lo hemos pedido, de abrir, ¿no? De ampliar las bases, y que bueno,
que no sea más el dedo, sino que sea que cada uno empiece a legitimar su conducción a través del consenso del militante, ¿no? Mira, debería ser lo normal, Uh-huh. ¿no? No debería ser que en cada comunidad, en cada pueblo, en cada localidad, surjan los compañeros y las compañeras más representativos para la redundancia, representar al conjunto, ¿no? Debería ser así. Lo que pasa es que quizás en los últimos años y la propia lógica de las construcciones políticas en una etapa liberal en la que se vive, por lo menos, si hay algo que ha hecho el neoliberalismo, pues, además también es impregnar de liberalismo a la política argentina, digamos, ¿no? Y desde la crisis de los partidos hasta la crisis de las dirigencias. Entonces, bueno, muchas oportunidades, y te lo voy a decir a vos, no se eligen los compañeros más representativos, sino a veces los compañeros que se imponen, y a veces no es hasta culpa de los compañeros, digamos, ¿no? Que son elegidos o que son impuestos por otros, sino que de una dinámica, de una lógica de construcción política, de una dinámica de elección de candidatos que ahí no responden a una lógica de representación genuina de los sectores en cada una de las comunidades, de las localidades, sino más de una lapicera. Y la verdad es que hay que volver a la fuente, ¿no? Donde hay en una localidad un dirigente, una dirigente representativa de una comunidad, de un sector, bueno, hay que acompañar y hay que poner todos los cañones en ese compañero, en esa compañera, y así en cada una de las localidades, porque nosotros siempre decimos lo mismo: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. A veces primero los hombres y las mujeres y después la patria, digamos, ¿no? Y nos ha pasado, sí, y bueno, a veces, el movimiento. Producto de eso tenemos también los resultados que tenemos, digamos, ¿no? Entonces hay que también volver a ese fuerte proceso de recuperación del protagonismo popular, de organización en el territorio, de participación del sujeto social y político en la vida política argentina, como fue en el peronismo. Tiene que tener una expresión en lo electoral. No va disociado eso. Ajá. Bueno, y la última pregunta, se sabe y que el gobierno se sostiene con tres patas, ¿no? Uno es el Alberto Fernández, después por otro lado Massa y el grupo Massa, Cristina y Máximo, que sería la misma expresión. Fuertemente se está hablando de que se debe construir una cuarta pata, ¿no? Teniendo en cuenta que el albertismo no surgió en estos 2 años, por ahí porque la decisión de Alberto era no generar ese espacio para no generar más tensión, ¿no? Como una cuestión de seriedad o su forma de ser. Pero hay grupos de ministros, pero también hay grupos sindicales como la CGT, también en discusión en la CTA que conduce Cachorro Godoy, y en la UTE, que hay una necesidad de construir esa cuarta pata, que empiece a poner en debate otros actores, no solo el legislativo. Un ministro lo decía el otro día, Massa tiene su herramienta y la usa en la política y está bien que construya, la Cámpora tiene sus herramientas y construye desde ahí la política. Hay ministros que tenemos ministerio y tenemos que construir desde acá la política, y esa sería una cuarta pata. ¿Vos la ves saludable eso? Mirá, no lo tengo claro. Yo lo único que tengo claro es que hay que preservar la unidad que nos llevó a ganarle al peor gobierno del retorno de la democracia para acá, que hay que fortalecer a los distintos, que si se fortalecen los sectores que componen el Frente de Todos, se fortalece el Frente de Todos, que si se fortalecen los movimientos populares, se fortalece el Frente de Todos, que si se fortalecen los sectores que se sienten conducidos en Cristina, se fortalece el Frente de Todos, que si se fortalecen los sectores que se sientan representados con la figura de Massa o la figura de otros dirigentes, se fortalece el Frente de Todos, que si la CGT, tenemos una CGT vigorosa, fuerte,
y trabajadores organizados, y se incrementa la sindicalización y la participación de los trabajadores, se fortalece el Frente de Todos, y que ya lo dijo Cristina en la carta reciente, que a la lapicera la tenía el presidente. Este es un país presidencialista y nosotros tenemos que fortalecer al presidente, tenemos que fortalecer a Alberto Fernández, y darle poder a Alberto Fernández es darle poder para que tome decisiones a favor del pueblo. Mal haríamos nosotros tratando de desmeritar el poder del presidente, que tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 57.000 millones de dólares, digamos. Estamos en un momento muy, muy complejo. Nosotros tenemos que construir poder popular para darle poder también al presidente para que pueda tomar decisiones a favor del pueblo. Y es el que conduce, es el que tiene que conducir los destinos de la nación en los próximos 2 años. Y tenemos que darle todo el poder al presidente para poder llevar a buen puerto a la nación. Bueno, Nahuel, ¿algo más que no quieras decir? Que ojalá salga el sol, que va a salir el sol, que siempre sale el sol en este país, que cuando los trabajadores y las trabajadoras están organizados y peleando por sus derechos, más temprano que tarde, el sol siempre sale. Así que lo dejo con ese mensaje. Bueno, muchas gracias, Nahuel.